No la entrego. Es todo lo que tengo. Gritó la joven lavaplatos huérfana, apretando contra su pecho el bolso deportivo. El acaudalado restaurador estaba convencido de haber atrapado a una ladrona, pero cuando vio lo que había dentro. El cielo grafito de noviembre oprimía la ciudad y la nieve mojada se derretía apenas tocaba el asfalto. Miguel Hernández estaba sentado en su estrecha oficina, ubicada en el rincón más alejado del restaurante El Bosque, y miraba ceñudo el monitor. El guardia Javier estaba de pie a su lado, señalando de vez en cuando la pantalla. «Detén ahí», ordenó Miguel, levantando la mano. «Retrocede 10 segundos». En la grabación granulada de la cámara de seguridad, una figura delgada con bata gris de trabajo miraba con cautela a su alrededor antes de meter rápidamente algo en un voluminoso bolso deportivo, junto a la puerta trasera. ¿Y esto es todos los días? Miguel se frotó el puente de la nariz. Desde hace 2 semanas, asintió Javier. Siempre a la misma hora, justo antes del fin de su turno. En la pantalla, la lavaplatos Esperanza recogía el bolso y, encorvada, desaparecía por la puerta. Miguel se recostó en su silla. Había tardado 3 años en levantar aquel restaurante desde cero. Cada centavo, cada tenedor, cada mantel le había costado meses sin descanso. Y justo ahora que empezaban a mejorar las cosas, cuando por fin comenzaba a pagar el crédito, lo estaban robando. ¿Qué se está llevando?, preguntó, mirando por la ventana donde los copos se estrellaban contra el cristal, convirtiéndose en gotas sucias. No está claro. En la cocina no falta nada. Ni comida, ni vajilla. Está bien, dijo Miguel con decisión, levantándose. Lo resolveré yo mismo. Recuerdos. Miguelito. El grito brusco de su abuela lo sacó de su ensimismamiento. Otra vez vinieron esos. El niño de 10 años se quedó inmóvil junto a la ventana, cerrando los ojos con fuerza. Esperaba estar equivocado, que no fueran esos pasos arrastrados en la escalera, ni esa risa ebria. «No abras», susurró. «Ni lo pienso», replicó la abuela, girando con firmeza la llave en la cerradura. «Ya basta. Seguro vienen a pedir dinero otra vez». Al otro lado de la puerta se oyó un golpe, como si alguien se hubiera echado encima. «Maa, abre». La voz gangosa de su padre rompió el silencio del apartamento. «Venimos a ver a nuestro hijo. Lárguense, borrachos». La abuela jamás alzaba la voz, pero esta vez sonaba como acero. «Ya no tienen hijo». El juez lo decidió. Miguel estaba sentado en el rincón de la sala, tapándose los oídos con las manos. Odiaba esas visitas. Odiaba el aliento alcohólico de sus padres. Odiaba que intentaran abrazarlo con manos pegajosas cuando estaban cariñosos. Odiaba los gritos, las amenazas, cuando se enfadaban. Los golpes a la puerta eran cada vez más insistentes. «Voy a llamar a la policía», gritó la abuela. «Miguelito». Ahora era la madre, con voz pastosa. «Sal, no escuches a esa bruja». Él no se movió. Cerró los ojos aún con más fuerza, imaginando que estaba lejos, en otra ciudad, en otra vida. Tras una eternidad, los golpes cesaron. La abuela lo encontró en el rincón, se arrodilló a su lado y lo abrazó en silencio, apoyando su cabeza canosa sobre la suya. «No dejaré que nadie te quite», susurró. «Mi pedacito de alma». Fin del recuerdo. Esperanza, espera. Miguel llamó a la chica cuando ésta cruzaba la cocina con una bandeja de platos sucios. Ella se estremeció y se quedó inmóvil, como una cierva asustada en el claro de un bosque. Una sombra cruzó su rostro delgado, y en sus ojos grises se asomó algo parecido al miedo. «Sí, don Miguel». Su voz fue firme, pero los dedos que sostenían la bandeja estaban blancos de tensión. «¿Estás bien?». «Sí, estoy bien», respondió escuetamente, evitando su mirada. «Está bien, sigue». Esperanza se alejó rápidamente.
Miguel notó que algo en ella había cambiado, sus movimientos eran más tensos, nerviosos. Durante el día, la vio desaparecer varias veces en la despensa por unos minutos, saliendo luego con expresión culpable. Por la noche, cuando el último cliente se marchó, Miguel se puso el abrigo y salió por la entrada principal. Rodeó el edificio y se situó junto a la puerta trasera, oculto bajo la sombra de un plátano. La nieve caía con más fuerza. Grandes copos se posaban en su cabello y hombros sin llegar a derretirse. Miguel se movía para entrar en calor y ya empezaba a dudar de su plan, cuando la puerta se entreabrió y Esperanza apareció en el umbral con su inseparable bolso deportivo. Miró rápidamente a su alrededor y se alejó del restaurante, no hacia la parada del autobús, sino en dirección contraria, hacia los suburbios. Miguel la siguió a cierta distancia, agradeciendo la inesperada nevada que lo ocultaba. Esperanza caminaba rápido, a veces trotando. Pasó por zonas residenciales, por nuevas construcciones, y luego tomó un sendero estrecho que llevaba a un barrio medio abandonado, donde entre árboles raquíticos se alzaban viejas casas deterioradas. «Vive aquí», pensó Miguel. La chica caminaba decidida por el sendero nevado hasta que se detuvo frente a un bloque lejano, con pintura descascarada y un porche torcido. Miguel se armó de valor. Aceleró el paso, alcanzándola justo cuando abría la puerta. «Esperanza». Ella se giró. Bajo la luz de una farola su rostro parecía de porcelana. De inmediato apretó el bolso contra su pecho, como protegiendo su contenido. «¿Don Miguel?» Su voz temblaba, pero contenía desafío. «¿Qué hace aquí?» «Quiero hablar contigo», Miguel dio un paso adelante. «Noté que te llevas algo del restaurante todos los días. ¿Qué llevas en la bolsa?» Los ojos de Esperanza se agrandaron de horror. «Yo, no me llevé nada», retrocedió hacia la puerta. «Se lo juro». «Entonces, ¿qué llevas ahí?» «Nada. Nada valioso». Se apoyó contra la puerta, buscando a tientas la manija. «Déjame ver», Miguel extendió la mano. «No», gritó ella con tal fuerza que él retrocedió. «No la entrego». «Váyase». En ese momento, desde el bolso se oyó un leve quejido que se transformó en llanto. Miguel se quedó inmóvil, sin creer lo que oía. Esperanza cerró los ojos un instante y cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. «¿Ya está contento?», susurró. «¿Ahora me dejará en paz?». Con cuidado, sin dejar de mirarlo, abrió el bolso. A la luz suave de la farola, Miguel vio un diminuto rostro dormido, envuelto en varias mantas. «Yo», balbuceó Miguel, sin saber qué decir. «¿Es tu hija?». «No, me la dejaron en la puerta», respondió con sarcasmo, y luego bajó la voz. «Claro que es mía. Se llama Isabella». «Pero, ¿por qué tú?». «¿Por qué no me quedé en casa?». «Porque tenía que trabajar o nos moríamos de hambre». «¿Por qué no dijiste nada?». «Porque me habrían despedido». «¿Por qué no la llevaste a una guardería?». «Porque solo aceptan a partir de los 3 años». Miguel guardó silencio, atónito. «Escuche», dijo ella rápidamente, casi sin respirar. «No molesta a nadie. Yo trabajo bien. Ella duerme en la despensa, entro solo para alimentarla. Nadie se ha dado cuenta. Por favor, no me despida». «Esperanza», Miguel dio un paso adelante. «No vine por eso. Entremos y hablemos con calma. Hace frío, está nevando». Ella vaciló, abrazando a su hija. Luego asintió en silencio y abrió la puerta. La puerta desvencijada se abrió con un chirrido desgarrador, como si advirtiera, «aquí no son bienvenidos». Miguel cruzó el umbral y se quedó inmóvil, recorriendo con la mirada el escaso espacio de la habitación. La luz tenue de la única bombilla colgando del techo arrancaba de la penumbra los contornos torcidos de la miseria. El aire viciado se podía palpar, una mezcla de paredes húmedas, polvo añejo y un dulzón aroma a talco para bebés.
En una esquina del techo se extendía una mancha marrón, huella de una filtración reciente. El marco de la ventana, cubierto con plástico y trapos, dejaba pasar una corriente que hacía temblar la llama de una vela improvisada sobre la mesa. «Pase», indicó Esperanza con torpeza, señalando la única silla con pintura descascarada. «Pero tenga cuidado, el suelo se hunde un poco». Miguel dio un paso y sintió como una tabla cedía bajo su pie. Trasladó el peso a la otra pierna sin llamar la atención y observó más detenidamente. Todo el mobiliario cabía en un vistazo: una cama de hierro estrecha, una mesita de noche, una mesa coja y una cuna de aglomerado gastado. Esperanza sacó con cuidado al bebé del bolso, envuelto en varias mantas. «Esta es Isabella», dijo en voz baja, pero con un orgullo oculto. «Tiene 2 meses». Miguel se inclinó sin querer. Desde el capullo de mantas asomaba un rostro redondito con ojos sorprendentemente vivos y atentos. La pequeña, pese a la precariedad, parecía sorprendentemente sana y cuidada. «Es hermosa», dijo torpemente Miguel, sin saber cómo reaccionar. Salió a la madre, se oyó una voz ronca a su espalda. En el marco de la puerta estaba una anciana baja, con un suéter tejido encima de una bata de franela. Sus enormes gafas de pasta la hacían parecer una lechuza sorprendida. «No al padre, y gracias a Dios». «Es Graciela López», presentó rápidamente Esperanza. «A veces me ayuda y cuida a Isabella cuando se siente bien. Por desgracia, suele tener problemas de presión y también debo atenderla». La anciana se acercó tanto a Miguel que casi le clavó los cristales de las gafas en la cara. «¿Usted es el director, entonces?». Entrecerró los ojos. «¿Vino a hacer una inspección? ¿Piensa echar a nuestra niña?». «No, claro que no, yo solo». «Ay, cayó un buen director», asintió satisfecha Graciela, sin dejarlo terminar. «Se nota de inmediato. No como esos angelitos de Martínez». Se giró hacia Esperanza. «Pasé por sal, hijita. Y ni se te ocurra decir que es la última. Me pagan la pensión pasado mañana, te la devuelvo». Esperanza sacó en silencio un paquete de sal de la mesita de noche y se lo entregó. La anciana asintió agradecida y, arrastrando las pantuflas, se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Por cierto, decidí venderle mi habitación a ese demonio, que se atragante», dijo como quien comenta el clima. «Me iré con mi hermana a Valencia. Estoy harta de luchar contra la corriente». «¿Cuánto?», preguntó Esperanza en voz baja. 7.000 euros. «Dicen que la vendí barata», sonrió con amargura la anciana. «¿Pero qué se puede hacer? La gente de Martínez dijo, o ahora por las buenas, o luego no verás un centavo. Van a demoler el edificio». «¿Van a demoler su casa?», se sorprendió Miguel. «Claro», asintió Graciela. «Tierra de Oro, casi en el centro. Martínez ya compró casi todos los pisos». «¿Y los métodos?». «Te cortan la calefacción, la luz, te provocan una inundación. Y encima te meten papeles diciendo que el edificio es inhabitable, que hay que desalojar». «Va». Hizo un gesto con la mano y salió, dejando tras de sí un silencio que vibraba. En ese instante la luz parpadeó y se apagó. Esperanza, como si lo esperara, encendió otra vela con calma. «La electricidad se va seguido», explicó. «Sobre todo cuando hace frío o nieva». Miguel miró la llama danzante, comprendiendo el abismo entre su vida cómoda y esta existencia precaria. «Esperanza», comenzó con cautela. «¿Por qué no vendes tu habitación, como Graciela?». La joven sonrió con ironía mientras mecía a Isabella. «Con ese dinero solo podría comprar otro hueco igual en algún suburbio donde el autobús pasa una vez por hora. ¿Cómo iría al trabajo?». «No, ahora no puedo moverme». La vela arrojaba una luz suave sobre su rostro cansado, haciéndolo parecer más viejo y a la vez más vulnerable. «Soy huérfana», dijo de pronto, mirando por la ventana, donde seguía cayendo nieve.
Mis padres murieron en un incendio cuando tenía 5 años. Bebieron, se durmieron con cigarrillos. No quedó nada de la casa, solo yo sobreviví, una vecina me salvó. Hablaba sin dramatismo, como repitiendo un texto muchas veces memorizado. Y cuando cumplí 18, me dieron este lujo, hizo un gesto abarcando la habitación y me dijeron, vive como quieras. De pronto, Miguel imaginó con claridad a la joven Esperanza, con una maleta institucional, cruzando por primera vez el umbral de aquella triste habitación. Sola, sin familia, sin apoyo, sin futuro. Pero aprendí de todo, dijo ella, como si leyera sus pensamientos. Sé cocinar con nada, sobrevivir con monedas y no beber, nunca. Ese nunca lo dijo con tal firmeza, que no dejaba lugar a dudas, el alcohol era tabú en su vida. Mira, se atrevió Miguel, no pueden seguir aquí. Esto, titubeó, buscando palabras que no sonaran a ofensa, no es lugar para una niña. Tengo un piso de 3 habitaciones, vivo solo. Vénganse conmigo, al menos por un tiempo. No, cortó Esperanza. No puedo. Eso, no está bien. ¿Qué no está bien? Miguel sintió irritación. ¿Criar a un bebé en esta ruina, con moho y ratas, si lo está? No quiero deberle nada a nadie, su voz tembló. Yo puedo sola. Miguel enmudeció por un instante ante ese orgullo juvenil en medio de tanta miseria. ¿Sabes? Dijo de pronto, sin mirarla. Cuando mi abuela me sacó de las manos de mis padres alcohólicos, yo también quería ser independiente. A los 10 años creía que debía ganarme la comida y la ropa solo. Repartía periódicos, trabajaba en cafés por un plato de sopa. Guardó silencio un momento. Y luego mi abuela me dijo, Miguelito, de orgullo no se vive. No es vergonzoso aceptar ayuda. Vergonzoso es no ayudar cuando puedes. Y lo entendí. No de inmediato, claro, pero lo entendí. Miguel miró a Isabella, que de pronto rompió en un llanto suave y entrecortado. ¿No tendrá fiebre?, preguntó en voz baja. Esperanza acercó los labios a la frente de la niña y negó con la cabeza. Tiene hambre, tengo que alimentarla. Con este frío y humedad se va a enfermar constantemente, Miguel habló ya con ternura. Hagamos esto, vengan a mi casa por ahora. Incluso puedo llamar a mi madre, era maestra de preescolar, sabrá cómo ayudar. Y luego, ya veremos. Esperanza guardó silencio, meciendo a su hija. Luego alzó lentamente la cabeza. Temporalmente, dijo. Y pagaré por el alojamiento. Como quieras, asintió Miguel, ocultando su alivio. ¿Puedes prepararte ahora mismo? Ella asintió y empezó a sacar cosas del armario. Él la observaba mientras doblaba rápidamente sus escasas pertenencias. Todo cabía en un bolso deportivo y una bolsa, algunas batitas de bebé, biberones, pañales, un montón de libros gastados y una única foto enmarcada. ¿Eso es todo? Miguel no pudo ocultar su sorpresa. Todo, respondió simplemente Esperanza, cerrando la bolsa. Miguel sacó su teléfono y pidió un taxi. A los pocos minutos salieron al aire helado. La nieve casi había cesado. Isabella dormía envuelta en una manta y abrazada por su madre. Miguel cargaba el bolso, consciente de que su vida acababa de dar un giro inesperado. Cuando el coche llegó, echó una última mirada a la casa, oscura entre la penumbra, como un barco encallado hace tiempo. El número 13 apenas se distinguía bajo la pintura descascarada. El taxi se detuvo frente a un moderno edificio de 12 plantas con ventanas espejadas. Esperanza, abrazando a Isabella, se detuvo en la entrada, mirando el edificio con asombro. El conserje saludó a Miguel con un gesto, lanzando una mirada desconcertada a su acompañante, el bebé y el bolso raído. El ascensor los llevó suavemente al 8º piso. Cuando Miguel abrió la puerta de su piso, Esperanza se detuvo sin querer en el umbral.
Tras un año en un barracón, el espacio de aquel apartamento de 3 habitaciones le pareció inmenso. La luz de los ventanales panorámicos bañaba el amplio salón. Parqué claro, muebles minimalistas, un enorme sofá, un televisor que ocupaba casi toda una pared, todo hablaba de una vida próspera que ella jamás conoció. «Pasa», la invitó Miguel. «Aquí está el salón, allá la cocina y más allá las habitaciones. Puedes quedarte en la de la derecha, es la de invitados». Esperanza dio unos pasos vacilantes, como temiendo romper algo o ensuciarlo. «Ponte cómoda. Voy a preparar la cena». Miguel dejó la bolsa junto al sofá y fue a la cocina. Esperanza se acercó a la ventana. Abajo se extendía un parque urbano, senderos nevados, árboles desnudos, un área de juegos infantiles. Apoyó la frente en el vidrio, sintiéndose fuera de lugar en aquel mundo limpio y ordenado. Con cuidado, acomodó a la dormida Isabella en el sofá, rodeándola de cojines, y observó el entorno. A través de la puerta abierta de la cocina vio a Miguel cortando verduras. Luego lo vio sacar su teléfono y marcar un número. «Mamá, perdona que te llame tan tarde». «Sí, estoy bien, solo que...». «Mira, necesito tu ayuda». «No, estoy perfectamente». «Es que tengo visitas, una joven con una bebé». «No, no es lo que piensas. Solo necesitan ayuda. ¿Puedes venir mañana por la mañana?» «Bien, te espero». Tras la llamada, Miguel se dirigió al cuarto de invitados para mostrarle a Esperanza dónde podía instalarse. Abrió la puerta suavemente y se detuvo. Esperanza estaba sentada al borde de la cama, de espaldas a la puerta, amamantando a Isabella. Su silueta delgada, inclinada sobre el bebé, parecía frágil y al mismo tiempo fuerte. Sintiendo pudor, Miguel cerró la puerta con cuidado y volvió a la cocina. Media hora después, cuando la cena estuvo lista, llamó suavemente. «Esperanza, la comida está servida. Seguro tienes hambre». Ella salió con Isabella adormilada en brazos y sonrió tímidamente. «Gracias. La verdad, no recuerdo la última vez que comí bien». Durante la cena, Esperanza comía con tanto apetito que Miguel no pudo evitar sonreír al ver cómo disfrutaba de cada bocado. Una simple paella con mariscos le parecía un banquete. «Nunca he comido algo tan delicioso», confesó ella, bajando la mirada con timidez. «Usted es un excelente cocinero». «Lo aprendí en el trabajo», encogió los hombros Miguel. «Creo que un dueño de restaurante debe saber cocinar tan bien como sus propios chefs». Cuando terminaron la cena, Esperanza apenas podía mantenerse en pie del cansancio. Llevó a Isabella al dormitorio, la acostó en el centro de la gran cama, rodeándola de almohadas, y se tumbó a su lado sin siquiera desvestirse. 10 minutos después, cuando Miguel fue a verlas, ambas dormían profundamente. En sueños, Esperanza abrazaba a Isabella, como si incluso en su agotamiento total siguiera protegiéndola. Él cerró la puerta con suavidad, sintiendo como una extraña calidez se expandía en su interior. A la mañana siguiente, sonó el timbre. En el umbral estaba una mujer baja, con un abrigo severo y el cabello gris cuidadosamente peinado. Su mirada, aguda y escrutadora, se fijó de inmediato en Esperanza, que salía del dormitorio con Isabella en brazos. Carmen Rodríguez se presentó, quitándose los guantes. «Y tú debes de ser, Esperanza», respondió la joven en voz baja. «Y esta es Isabella. Tiene 2 meses». La expresión de la mujer se suavizó al ver al bebé. «Miguel, podrías haber dicho que tenías aquí a una criatura», le pasó unas bolsas a su hijo. «Habría traído comida para bebé». «Así se dio, mamá», Miguel aceptó las bolsas. Esta noche todo fue muy inesperado. Pero Carmen ya no escuchaba a su hijo. Se acercó a Esperanza y tocó con cuidado la mejilla del bebé. «¡Qué preciosa!», su voz se suavizó visiblemente. «¿Puedo?». Esperanza asintió con inseguridad, y la mujer tomó a Isabella en brazos con la seguridad de quien ha sostenido a cientos de niños.
Trabajé 35 años en un jardín infantil, explicó, al notar la mirada sorprendida de Esperanza. He visto de todo. Pero esta niña movió la cabeza con aire pensativo. Tiene unos ojos muy vivos. Será lista, ya lo verás. Ahora cuéntame, demandó Carmen cuando su hijo regresó. Y no te atrevas a ocultar nada. ¿Quién es esta chica con el bebé? Miguel suspiró y, bajando la voz, explicó brevemente a su madre la situación de Esperanza, la casa y el promotor inmobiliario. ¿Martínez? ¿Francisco Javier? Frunció el ceño su madre. ¿El mismo que aspira a ser teniente alcalde? El mismo, asintió Miguel. ¿Lo conoces? ¿Quién no lo conoce? Apretó los labios. A mi amiga Dolores también la expulsó de su edificio el año pasado. Ten cuidado, hijo. No es alguien con quien convenga enfrentarse. Esta vez Miguel fue al viejo barrio abiertamente, sin intenciones de espiar. Quería ver con sus propios ojos lo que pasaba, recorrer otras habitaciones, hablar con los vecinos que aún quedaban. Frente a la casa había un Audi negro con vidrios polarizados y 2 camiones de mudanza. Sacaban muebles viejos y pertenencias del interior. Miguel pasó junto a los cargadores y entró. En el pasillo a media luz se topó cara a cara con un hombre alto, con un abrigo caro. Tras él se vislumbraban 2 jóvenes con rostros imperturbables. Buenas tardes, dijo Miguel. Miguel Hernández. Quisiera hablar sobre una habitación en esta casa. El hombre levantó las cejas y lo observó con atención. Francisco Javier Martínez se presentó con una ligera sonrisa. Ah, Hernández. He oído de usted y su restaurante El Bosque. Abrieron hace poco, ¿no? Qué lugar tan curioso para buscar alojamiento, joven. ¿Planea abrir aquí otro restaurante? ¿O qué le interesa de esta ruina? Además, esta casa será demolida pronto. Está en estado crítico, como puede ver. Uno de los jóvenes detrás de él soltó una risita breve. Miguel notó que al final del pasillo 2 obreros arrancaban hábilmente tablas de la pared. Curioso, Miguel no apartó la vista. ¿Y los inquilinos saben eso? Por ley, el desalojo de viviendas en mal estado requiere procedimientos y compensaciones. La sonrisa de Martínez se ensanchó, pero sus ojos permanecieron fríos. Veo que usted entiende de derecho inmobiliario. Todo está conforme a la ley, joven. Compramos las habitaciones al precio de mercado. Totalmente voluntario. ¿Y causan pequeños accidentes para fomentar esa voluntariedad? Martínez se acomodó el cuello del abrigo con desgano. Mire, Hernández. El restaurante El Bosque es un lugar encantador, si no me equivoco. Pero sabe, el negocio de la restauración es muy frágil, llega sanidad, los bomberos, inspecciones. ¿Es una amenaza? Preguntó Miguel en voz baja. Es una constatación, Martínez se encogió de hombros. Por cierto, ¿cómo está su nueva huésped? ¿Y su encantadora hija? Miguel sintió un escalofrío, pero no lo mostró. ¿De qué habla? Claro, asintió Martínez con una sonrisa comprensiva. Salude a Esperanza García de mi parte. Y recuérdele que aún tiene que firmar la renuncia a la habitación. Para evitar malentendidos. Martínez hizo una señal a sus acompañantes y se dirigió a la salida. Ah, por cierto, se volvió en la puerta, excelente restaurante, insisto. Pasaré a almorzar un día de estos. Espero que la cocina no decepcione. Al volver a casa, Miguel se encontró con una escena sorprendente. Su madre y Esperanza estaban en la cocina, trajinando juntas mientras conversaban en voz baja. Isabella estaba despierta, tumbada sobre un improvisado lecho de mantas en el amplio sofá, observando con curiosidad un sonajero brillante colgado sobre ella. «Ah, volviste», lo recibió su madre con una sonrisa. «Esperancita y yo preparamos la cena. Únete».
Era asombroso lo rápido que dos mujeres desconocidas habían encontrado un lenguaje común. Carmen, que normalmente era recelosa con los extraños, ahora llamaba a Esperanza con dulzura Esperancita y no dudaba en darle consejos sobre el cuidado del bebé. Esperanza, por su parte, se veía descansada y distinta. Por primera vez Miguel la veía sin esa constante tensión, sin la sombra de alguien acorralado. A la luz cálida de las lámparas de la cocina, parecía más joven, casi una niña. Cuando Carmen se marchó, insistiendo en que volvería al día siguiente a ver a la pequeña, Miguel le contó a Esperanza sobre su encuentro con Martínez. «Sabe que estás aquí», dijo directamente. «Y sabe sobre Isabella». Esperanza se dejó caer en una silla, pálida de repente. «¿Cómo? ¿Cómo lo supo?» Su voz se quebró. Miguel negó con la cabeza. «No lo sé. Tiene gente en todas partes». Pero amenazó, insinuó problemas para el restaurante. «Es por mi culpa», susurró Esperanza. «Si me voy, todo se solucionará». «Basta», dijo Miguel con firmeza. «Ya encontraremos una solución». «No entiendes», Esperanza apretó las manos con tanta fuerza que se le pusieron blancas. «No se trata solo de la habitación. Martínez tiene un interés personal. Su asistente, Jorge Mendoza, es el padre de Isabella». Miguel se quedó inmóvil. «¿Qué?». Esperanza bajó la mirada. «Estuvimos juntos 1 año y medio. Yo trabajaba como limpiadora en el ayuntamiento, ahí nos conocimos». Esbozó una sonrisa amarga. «La primera vez que me enamoré, como una tonta». ¿Y él? Al principio era atento, cariñoso. Luego quedé embarazada. Miguel guardó silencio, esperando que continuara. «Recuerdo». «¿Hablas en serio?». Jorge parecía molesto, como si Esperanza le hubiera contado que se rompió la lavadora y no que estaba embarazada. Estaban en su coche, aparcados frente a una tienda 24 horas. El letrero de neón teñía el rostro de Jorge de azul, dándole un aire fantasmal. «No lo sé», respondió ella, confundida. «Pensé que lo decidiríamos juntos». «¿Decidir?». Jorge soltó una risa seca. «Aquí no hay nada que decidir. Esperanza, cariño, estoy en pleno ascenso. Martínez me quiere como jefe del departamento juvenil. ¿Un bebé? ¿Una familia? ¿Tienes idea de lo que diría don Francisco si se entera de que salgo con una limpiadora?». Esperanza miraba al hombre junto a ella y no lo reconocía. «Deshazte de él», dijo Jorge sin mirarla a los ojos. «Yo lo pagaré, si hace falta». Fin del recuerdo. Esa misma noche recogí mis cosas y me fui. Esperanza se pasó una mano por la cara. Cambié de número, no volví al trabajo. 1 mes después, escuché una conversación entre el encargado del edificio y gente de Martínez. Hablaban de desalojos, de un proyecto inmobiliario. Y allí estaba Jorge, explicando qué sobornos dar para que los bomberos y sanidad declararan el edificio inhabitable. Miguel permanecía en silencio, atónito por aquella confesión. El espacioso comedor del restaurante El Bosque estaba a medio llenar, un martes cualquiera, pero en el ambiente se respiraba un aire de celebración. Miguel revisaba los últimos detalles en las mesas antes del inicio del servicio cuando la puerta principal se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío y a un hombre imponente con un impecable abrigo de cachemir. Ana, la sonriente recepcionista, lo recibió cordialmente, sin percibir amenaza alguna, y lo condujo hasta la mejor mesa junto a la ventana. Solo al ver la tensión en los hombros de Miguel, comprendió. «Don Miguel», susurró inclinándose hacia él, «ha venido un funcionario importante. Preguntó por usted». Miguel se volvió y se cruzó con la mirada de Martínez. Una ola de ira surgió en su interior. Habían pasado solo 3 días desde su encuentro en el barrio antiguo, y ahora este hombre aparecía sin invitación, como lanzando un guante de duelo. Martínez se instaló junto a la ventana, jugueteando con un anillo dorado en el meñique.
Lo acompañaban dos hombres, uno de rostro anodino, con pinta de guardaespaldas, y otro más joven, con corte moderno y mirada nerviosa. Antes de que el camarero trajera la carta, se acercó un hombre corpulento en un traje caro pero gastado. Don Francesco. Qué gusto verlo. ¿Cómo va nuestro asunto del terreno? Martínez asintió con aprobación y respondió algo en voz baja. Luego llegó un funcionario enclenque del ayuntamiento con una sonrisa servil. En 15 minutos, media docena de personas influyentes habían desfilado por su mesa. Miguel observaba con creciente preocupación. Martínez no ocultaba la teatralidad de su visita. Al cruzar miradas con el dueño del restaurante, alzó su copa con un brindis burlón. ¿Don Miguel se une a nosotros? Hay cosas que debemos discutir. Miguel se sentó frente a Martínez, sin decir palabra. El joven asistente evitaba su mirada. Le presento a Ricardo Vargas, jefe de policía del distrito, señaló Martínez al hombre mayor. Y este es Jorge Mendoza, mi asistente. Miguel se estremeció al oír el nombre. Así que este era el padre de Isabella, bien arreglado, con ojos asustados, incapaz de mirar de frente. Esperanza había hablado de él con tanta tristeza y decepción. Tiene un restaurante excelente, Martínez probó el vino. Una lástima si tuvieran que cerrarlo. Normativas sanitarias, seguridad contra incendios, tantos detalles que es imposible controlar. Hasta en los mejores sitios se pueden encontrar infracciones, si uno quiere. Era una amenaza abierta. ¿A qué viene esto?, preguntó Miguel secamente. A que hay un malentendido que podemos resolver fácilmente. Martínez se inclinó hacia él. La chica con el bebé. Tiene que firmar la renuncia a su habitación. Es lo último que falta para que avancemos con un gran proyecto inmobiliario. Y cuando millones están en juego por culpa de una obstinada jovencita, alzó las manos. Ya ve, vienen las presiones. Vargas asintió con fingido desinterés. Jorge desvió la vista hacia una servilleta. Una firma, y todos felices, continuó Martínez. Usted conserva su restaurante, ella recibe compensación y la ciudad obtiene empleos y recaudación. ¿Y si no? Entonces la situación se complica. El vicealcalde se recostó en la silla. Mañana habrá una inspección. Y los niños son frágiles. Los servicios sociales son muy exigentes con menores sin residencia fija viviendo con personas no registradas. No tienes la tutela legal, ¿verdad? Miró a su asistente. Jorge, ¿no tenías conocidos en servicios sociales? Mendoza se sobresaltó y asintió rápidamente, sin levantar la vista. No metan a la niña en esto, Miguel masculló, sintiendo como el frío se apoderaba de su interior. Martínez soltó una risa ligera. Solo le señalo los posibles inconvenientes. Lamento que esté enredado en esto. Deje que la chica firme y todos seguirán con sus vidas. Se equivoca, Miguel se levantó. Las amenazas no funcionarán. Conozco mis derechos y los de Esperanza. Es usted terco. Martínez también se puso de pie. Nos veremos después de la inspección. Si su restaurante aún está abierto. En la oficina de desarrollo urbano, el ambiente era sofocante. Martínez hojeaba papeles que Jorge le colocaba diligente. La orden de inspección está lista, informó Mendoza. Sanidad irá mañana. Perfecto, Martínez firmó. Asegúrate de que encuentren al menos 10 infracciones. Hablé con Vargas, sus hombres también investigarán la licencia de alcohol. Mendoza tosió. Don Francesco, quizá no deberíamos ser tan radicales. Podríamos presionar sin llegar a cerrar el restaurante. No entiendes, Martínez lo miró. No se trata de una chica y su cuartucho. Si cedo ahora, mañana cualquiera pondrá en duda mis decisiones. Es una cuestión de principios. Jorge asintió en silencio. Por cierto, Martínez lo observó con curiosidad. ¿Tú conoces a esa
¿García? Mendoza se puso pálido. De vista. Trabajaba limpiando en el ayuntamiento. ¿Y solo eso? Martínez entrecerró los ojos. Qué curioso. Tiene una hija, ¿lo sabías? Jorge se estremeció como si lo hubieran golpeado. No. No lo sabía. En fin, Martínez se levantó. Prepara los documentos para juicio, por si deciden pelear. Antonio, Miguel abrazó a su amigo de la infancia, tratando de disimular la tensión. Gracias por venir. Me llamaste, vine. Antonio Gutiérrez se encogió de hombros, sentándose en la cafetería frente al restaurante. ¿Qué pasa? Tenías voz de funeral. Miguel sonrió con amargura. El funeral de mi negocio se acerca, si no me ayudas. Antonio lo escuchaba con atención, haciendo algunas preguntas. No se veían desde hacía casi un año, pero mantenían esa conexión especial nacida en los días de escuela. Compañeros desde quinto grado, siempre habían sido opuestos, Miguel, impulsivo, Antonio, metódico. Ahora, sus caminos eran distintos, Miguel era restaurador, Antonio, abogado defensor de los más vulnerables. En su gremio, tenía fama de íntegro y valiente. Así que Martínez tiene un interés personal en la chica con el bebé, resumió Antonio, golpeando el bloc con su lápiz. Y está dispuesto a hundirte solo para conseguir esa firma. Mañana vendrá la inspección, asintió Miguel. Seguro encontrarán lo que les ordenaron. Antonio tamborileó sobre la mesa, pensando. ¿Recuerdas en octavo, cuando el director quería expulsarte por lo de la cantina? ¿Cómo olvidarlo? Si no fuera por ti. Pues lo que haremos ahora será más difícil que demostrar que la cocinera se cayó sola con la compota. Hablaron durante 2 horas. El plan era claro, pero complejo. Necesitas un periodista, concluyó Antonio. La prensa es nuestra mejor arma. Conozco uno, recordó Miguel. Alejandro Torres, de El Heraldo. Joven, ambicioso, busca escándalos. Perfecto. Yo me encargo de la parte legal. Hay que encontrar otros vecinos que testifiquen sobre las presiones. Al volver a casa, Esperanza ya había contactado con antiguos vecinos. 2 familias aceptaron declarar sobre las amenazas. Alejandro Torres, un joven delgado con pelo revuelto y mirada incisiva, llegó al día siguiente apenas supo que podía haber un escándalo. Hace tiempo quiero destapar algo de Martínez, confesó, preparando su grabadora. Pero no tenía pruebas ni fuentes. En esta ciudad, todos le temen. Esperanza le relató en detalle la vida en el barrio antiguo y las maniobras con las viviendas, omitiendo solo los aspectos más personales sobre Jorge. Alejandro tomaba notas con avidez, sus ojos brillaban con la emoción de un cazador. Esto va a ser una bomba, aseguró. Denme 3 días. Verificaré todos los hechos, encontraré más testigos. La inspección llegó, tal como había prometido Martínez. 6 personas con uniforme revolvieron el restaurante de arriba a abajo. Para el mediodía, la lista de infracciones incluía la altura insuficiente del separador entre la cocina y el salón, temperaturas inadecuadas para conservar ciertos alimentos, ausencia de etiquetas en 3 contenedores, y otra decena de detalles que podrían hallarse en cualquier local de comida. Nos vemos obligados a suspender la actividad del establecimiento hasta que se corrijan estas irregularidades, informó con mal disimulada satisfacción el inspector principal, entregando a Miguel la resolución oficial. El restaurante quedó vacío. Miguel reunió al personal, explicó la situación y prometió mantenerles el sueldo durante el cierre. Todos se marcharon en silencio, mirándolo con preocupación, confiaban en él, pero el miedo a perder el empleo se leía en cada mirada. Esa noche, el apartamento de Miguel estaba envuelto en un silencio sombrío. Esperanza acunaba a Isabella, ya dormida, con gestos automáticos, pero tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas. Es por mi culpa, dijo finalmente, pronunciando lo que la atormentaba todo el día.
Si no fuera por nosotras, tu restaurante seguiría funcionando. Puedo volver a la casa y firmar esos papeles. Ni lo pienses, Miguel la miró con cansancio, pero con firmeza. No tienes la culpa de nada. Yo elegí entrar en esta pelea. Martínez es el típico mafioso sin límites, como tantos que hay. Está acostumbrado a que todos se le rindan. Pero nosotros no nos vamos a rendir, ¿me oyes? Esperanza asintió, mirando a su hija dormida. Por difícil que fuera la lucha, no había marcha atrás. En el poco tiempo que llevaban viviendo juntos, su vida había adquirido un ritmo sorprendentemente armonioso. Esperanza seguía trabajando como lavaplatos en el restaurante de Miguel, aunque ahora también ayudaba en el salón cuando hacía falta. Isabella pasaba el día con Carmen Rodríguez, que rejuvenecía una década cada vez que tenía a la niña en brazos. Por las noches, Miguel y Esperanza regresaban juntos, a veces en silencio, agotados, otras, conversando animadamente sobre lo ocurrido en el restaurante. Su relación seguía sin definirse, más que empleador y empleada, pero aún sin nombre, un cuidado mutuo, frágil y cálido, que ambos temían arruinar con una confesión prematura. La primera edición matutina de El Heraldo esperaba a Martínez sobre la mesa, junto a la taza de café que su secretaria colocaba siempre antes de que él llegara. Papel gris, letra menuda, nada indicaba problemas hasta que su mirada se detuvo en un titular de la página 4. Estafa inmobiliaria, como expulsan a los vecinos de los barrios antiguos. Martínez apartó la taza bruscamente, derramando el café sobre una carpeta. El artículo no mencionaba su nombre, pero la descripción de la trama, el lugar, los detalles, todo apuntaba al bloque 13. El texto estaba lleno de citas anónimas, señalaba la coincidencia sospechosa entre cortes de servicios y visitas de representantes de la constructora. El artículo terminaba con una insinuación. La redacción continuará investigando. En la próxima entrega revelaremos quién está detrás de las maniobras inmobiliarias en nuestra ciudad. Jorge. Rugió Martínez, aplastando el botón del intercomunicador. El asistente apareció pálido en la puerta. ¿Qué es esto? Le arrojó el periódico. Tú debías vigilar a la prensa. Yo, no lo sabía, don Francisco, balbuceó Mendoza. Averiguaré quién es el autor. Alejandro Torres, escupió Martínez. Un mocoso. Averigua quién lo respalda y dile a Vargas que le meta miedo a ese periodista. ¿Y dónde está la firma de esa mocosa? ¿Dónde está la renuncia a la habitación? En el pequeño bufete de Antonio Gutiérrez, que ocupaba 3 salas en el sótano de una antigua casona, los documentos se apilaban en el suelo por falta de estanterías. Aquí, Antonio entregó a Miguel la primera carpeta. Declaraciones de 3 familias desalojadas de tu edificio. Todas confirman presiones, cortes de luz, filtraciones intencionales. 2 mencionan amenazas. ¿Será suficiente? Para iniciar el proceso, sí. Estoy preparando una demanda colectiva con todos los afectados, incluida Esperanza. La cuestión es, ¿se atreverá alguno de los testigos a declarar en juicio? Todos temen a Martínez. Afuera caía nieve húmeda, convirtiendo las aceras en un lodazal gris. Noviembre estaba por terminar. Ya vinieron del Servicio de Protección Infantil a buscar a Esperanza, dijo Miguel, frotándose la sien. Claro, no la encontraron. Pero no se detendrán. Eso es solo el comienzo, Antonio sonrió con amargura. Ha encontrado su punto más débil. Pero nosotros también tenemos cartas. Alejandro aceptó hacer una serie de publicaciones, tu madre activó a la comunidad educativa. Eso genera resonancia. Y la opinión pública lo cambia todo. Carmen Rodríguez nunca se consideró activista. 35 años en un jardín infantil le enseñaron lo esencial, los niños son más importantes que las reglas, el prestigio o la política. Así que cuando Miguel le pidió ayuda, actuó sin dudar. Sacó su vieja libreta de contactos, todos los números seguían allí.
Mercedes Sánchez, directora del jardín número 8, fue la primera en responder. Tras 3 llamadas, otros 5 docentes se sumaron, personas respetadas en la ciudad, cuya opinión pesaba. «Mira, Merche», decía Carmen al teléfono, «esta chica no está con su bebé por gusto. La están presionando para que firme lo que sea. Y la niña es un encanto, te lo juro. Ojos grandes, sujeta bien la cabecita». Vivían en un sitio horrible, húmedo, helado. Los docentes son un gremio especial. Frases como «el niño está en peligro» o «injusticia hacia la madre» no les suenan vacías. Esa misma tarde, en 3 chats de profesores circularon mensajes sobre un caso indignante. Una madre joven con su bebé era expulsada de su hogar y ahora querían quitarle a la niña. En la oficina del Departamento de Protección Infantil olía a perfume barato y papel viejo. Una mujer corpulenta y cansada revisaba expedientes. Esperanza García. Sí, tenemos una alerta. Dirección, bloque 13, habitación 7. Salió con rumbo desconocido, probablemente con el menor, informó una empleada más joven, de mirada aguda. Salimos tras una denuncia por condiciones inadecuadas para el menor. La habitación está en pésimas condiciones, humedad, moho. No es apta para un bebé. ¿Ya está el informe? Sí, el acta está lista. Pero la madre y el menor no fueron localizados. Los vecinos dicen que no la han visto en días. ¿Y las bases para retirarle la custodia? Por ahora, solo la falta de residencia fija y ocultamiento del menor. No es suficiente para abrir un expediente. Necesitamos más. Sigan buscando. El vicealcalde está personalmente interesado en este caso. Martínez tamborileaba nervioso sobre la mesa. ¿No entiendes, Jorge? Tenemos que cerrar esto antes de Año Nuevo. Los inversionistas no van a esperar. ¿Dónde está esa maldita chica con el bebé? Jorge miraba a la pared, evitando su mirada. Yo tengo información. Está viviendo en casa de Hernández. En su departamento. Ah, sí. Martínez entrecerró los ojos. Interesante. ¿Desde cuándo lo sabes? Me lo comentó una camarera del restaurante. Era mentira. Jorge sabía mucho más, pero no quería confesarlo. Al pensar en Isabella, su hija, algo le apretaba por dentro, vergüenza, miedo, tal vez pena. Martínez sonrió ampliamente. Perfecto. Entonces ha abandonado su vivienda, se instala con un hombre ajeno, sin ingresos fijos. Redacta una denuncia anónima para protección infantil. Que diga claramente, madre soltera, sin trabajo estable, viviendo con su empleador en condiciones dudosas. Pero eso no es cierto, se le escapó a Jorge. Hernández le está dando. ¿Quién dijo que hay que decir la verdad? Lo interrumpió Martínez. Solo hay que darles un motivo. Lo demás es cuestión de trámite. El sobre con membrete oficial yacía sobre la mesa como una bomba de tiempo. Esperanza leía por tercera vez la notificación sin poder creerlo. La citamos a la Comisión de Menores para tratar el incumplimiento de deberes parentales. No pueden hacer esto, Miguel apretó los puños. Es solo una amenaza. Sí pueden, respondió Esperanza en voz baja. No tengo trabajo oficial, ni residencia. Vivo contigo sin tutela formal. Martínez sabe dónde golpear. Isabella dormía en la cuna que Miguel había comprado, pequeña, cómoda, con un dosel que simulaba un cielo estrellado. Esperanza la miraba, helada por la idea de perderla. El teléfono sonó cuando ya había oscurecido. Número desconocido, voz insegura. ¿Esperanza? Soy Jorge. Tenemos que hablar. ¿Para qué? Su voz era cortante. Es importante. Sé muchas cosas. Y quiero ayudarte. Se encontraron al día siguiente en un parque solitario y nevado, iluminado por farolas amarillas.
Jorge estaba demacrado, se retorcía los guantes con nerviosismo. Lo sé todo, empezó sin saludar. Lo del informe a protección, lo del artículo. Martínez está furioso. ¿Tú le dijiste dónde vivo? Esperanza lo miraba fija, sin lágrimas, con los puños apretados en los bolsillos. Sí, bajó la mirada. Pero no pensé que... Tenía miedo. No sabes de lo que es capaz. Sí sé, respondió con amargura. Ahora quiere quitarme a mi hija. Jorge se estremeció. Puedo ayudarte. Tengo documentos. Sobre las tierras, las inspecciones falsas. Vi cómo sobornó a los técnicos para declarar el edificio inhabitable. ¿Y por qué ayudar ahora? Preguntó Esperanza con desconfianza. Tú querías que me deshiciera del bebé. Fui un cobarde, Jorge desvió la vista. No puedo arreglar eso. Pero al menos quiero hacer algo. Esperanza lo miró largo rato. Ya no era el hombre que amó. Era un ser roto, insignificante. Pero la información que tenía podía salvarla. A ella y a muchos más. ¿Vas a declarar contra Martínez oficialmente? Jorge palideció. No. No puedo. Me destruiría. Pero te daré los documentos. Solo, nadie debe saber que fui yo. Esperanza asintió. Algo es mejor que nada. Te esperaré mañana, a la misma hora. Y al irse, añadió. Se llama Isabella. Es tu hija. No miró atrás. Jorge quedó allí, aferrado a la verja, sintiendo como algo se rompía dentro, tal vez vergüenza, tal vez miedo, tal vez la certeza de haberlo perdido todo. La pila de copias que entregó Jorge parecía interminable. Miguel y Esperanza pasaron la noche revisándolas, marcando secciones clave. Post-its cubrían las hojas como una colorida telaraña, planos, firmas, fechas. Actas falsas, informes ficticios, sobornos detallados. Jorge no había mentido, era dinamita. Por la mañana, Alejandro hojeó la carpeta y silbó. Esto no es solo un artículo. Es un caso penal. La nota salió 2 días después, doble página, documentos fotografiados, lista de maniobras y una clara acusación contra Martínez como autor intelectual del fraude. No se nombraba al informante, pero las pruebas hablaban por sí solas. Esa mañana, cuando el periódico llegó a los kioscos, Miguel despertó con una llamada. Un anciano del bloque 13. Lo están derribando. Ahora mismo. Con maquinaria. Hay policía. La nevada cubría las calles. El taxi apenas avanzaba entre montones de nieve. Cuando Miguel llegó, el bulldozer ya destrozaba el fondo del edificio. La policía mantenía alejados a los curiosos, pero rápidamente aparecieron un par de reporteros. Alejandro corría de un lado a otro, grabando. No llegamos a tiempo, Miguel jadeaba, con las gafas empañadas por el frío. Se adelantaron. Declararon el edificio en ruinas, en peligro de derrumbe. Jorge dijo que falsificaron la firma de Esperanza en la renuncia de derechos. Sabían que no podían demoler sin eso, así que se atrevieron. Dios mío. Miguel miraba las ventanas vecinas, donde se asomaban rostros asustados. Casi no había nadie. Graciela, su hermana, se la llevó al amanecer en taxi. Al parecer, la alertaron. La habitación ya estaba vacía. Los copos se derretían sobre su rostro. Miguel contemplaba los muros que caían, sintiendo como una ira fría le subía por dentro. Martínez destruía pruebas, arrasaba con el mismo lugar del crimen para que no quedara rastro alguno. En una esquina del perímetro acordonado, se encontraba la furgoneta de un canal de televisión local. Martínez, elegantemente vestido, daba una entrevista, gesticulando con la seguridad de quien sabe que la victoria está de su lado. Medidas de emergencia para la demolición de viviendas en estado crítico. No podíamos esperar ni un día más. Piénsenlo bien,
Había personas viviendo en un edificio que podía colapsar en cualquier momento. Nuestra administración siempre pone la seguridad de los ciudadanos en primer lugar. Los reporteros asentían, extendiendo sus micrófonos. Jugaban a favor del amo de la ciudad. Antonio Gutiérrez miraba la notificación con el sello de los servicios de protección de menores y negaba con la cabeza. Se están apresurando. Saben que el caso sobre el fraude inmobiliario no se puede frenar, ya hay demasiadas pruebas. Por eso atacan por otro frente. El documento indicaba que en 3 días una comisión especial evaluaría si las condiciones de vida de la menor cumplían con las normas de seguridad. Las frases impersonales ocultaban una amenaza, posible negligencia materna, riesgo para la salud y vida de la menor. Todo olía a venganza barata de Martínez. ¿Qué vamos a hacer? Esperanza estaba petrificada, sin apartar los ojos de su hija. Prepararnos para la audiencia. Yo representaré tus intereses. Necesitamos referencias laborales, testimonios de personas que puedan confirmar que eres una madre responsable. Carmen y sus compañeras ya firmaron una carta conjunta, Miguel le pasó a Antonio una carpeta. Y aquí están los certificados que prueban que Esperanza trabaja oficialmente en mi restaurante. El abogado asintió. Bien. Pero Martínez seguro traerá testigos. Va a jugar sucio. La audiencia se celebró en un despacho sombrío del segundo piso del edificio gris de Asuntos Sociales. Una mesa larga cubierta con paño verde. 7 personas de rostro impasible. Esperanza, pálida y asustada, sostenía a Isabella en brazos. Miguel y Antonio se sentaron a su lado. Al frente, Martínez, acompañado por su asistente Jorge, encorvado, evitando la mirada de su antigua pareja. Se examina el caso sobre las condiciones de vida de la menor Isabella García, comenzó la presidenta de la comisión con voz monótona. Era una mujer de rostro seco y cabello opaco recogido en un moño tenso. Tenemos un informe sobre la inhabitabilidad del inmueble en el que vivía la madre con la menor. Permítame aclarar, intervino Antonio. Se trata de una casa demolida ayer por la mañana. Actualmente, la madre y la menor residen en un piso de 3 habitaciones de mejor categoría, en la dirección. A eso volveremos luego, lo interrumpió la presidenta. Aquí consta que la ciudadana García vive con un hombre que no es pariente. El piso no ha sido inspeccionado por los servicios sociales. Estamos dispuestos a permitir el acceso en cualquier momento, dijo Miguel con firmeza. Tiene la palabra el vicealcalde Francisco Javier Martínez. Martínez se levantó, ajustó su corbata. Señores miembros de la comisión, como funcionario público, estoy preocupado por el bienestar de una menor en situación de riesgo. La madre no le ofrece condiciones adecuadas. Hasta hace poco vivía en un edificio en ruinas. Ahora sabemos que se trasladó con su empleador, con quien mantiene una relación no formalizada. Eso es mentira, exclamó Esperanza. Para respaldar mis palabras, prosiguió imperturbable Martínez, deseo presentar testigos. Llamo al señor Fuentes, vecino del edificio. Entró un hombrecillo enclenque, de ojos huidizos. Con voz entrecortada afirmó haber visto a Esperanza borracha, gritando a la niña. Nunca he visto a ese hombre, susurró Esperanza. Siguiente testigo, la señora Romero, auxiliar de clínica. Una mujer corpulenta, con un traje mal entallado, habló de un supuesto estado de abandono de la menor. Puro disparate, Antonio murmuró a Miguel. Testigos comprados. Y finalmente, Martínez sonrió triunfante, llamó al asistente administrativo Jorge Mendoza, quien puede confirmar el estilo de vida antisocial de la ciudadana García. Se oyó un murmullo. Jorge se levantó lentamente. Su rostro, ya pálido, tenía un tono grisáceo. Miró a Esperanza, que sostenía a Isabella, y algo cambió en su mirada. Empezó, se detuvo, tomó aire. Luego se irguió y habló con claridad. No puedo confirmar esas acusaciones.
Todo lo que se ha dicho aquí sobre Esperanza García es falso. Es una madre dedicada. Los testigos fueron contratados por el señor Martínez para presionar. Martínez se estremeció como si lo hubieran golpeado con electricidad. ¿Qué estás diciendo?, susurró, pero Jorge ya no lo miraba. Además, añadió mirando a la presidenta, puedo confirmar que Francisco Javier Martínez organizó una campaña de acoso contra Esperanza para obligarla a ceder sus derechos sobre una vivienda. Es parte de su fraude inmobiliario. Tengo pruebas. Te vas a arrepentir, mocoso. Martínez se levantó, volcando su silla. Tu carrera está acabada. Te destruiré. Se hizo un silencio denso. Martínez, dándose cuenta de que acababa de hacer amenazas públicas durante una audiencia oficial, intentó recomponerse. Disculpen las emociones. Mi asistente tiene problemas psicológicos. Pero ya era tarde. Su máscara había caído. La comisión se retiró a deliberar. Todos esperaban en tensión. Jorge permanecía apartado, sin atreverse a mirar a Esperanza. Martínez garabateaba con furia en su libreta. Media hora después, las puertas se abrieron. Dadas las contradicciones en los testimonios y la necesidad de una evaluación más detallada, leyó la presidenta sin mirar a nadie. Se decide retirar temporalmente a la menor Isabella García de su entorno familiar durante 2 semanas, con fines de evaluación médica y verificación de condiciones de vida. Esperanza apretó a su hija contra el pecho tan fuerte que Isabella gimió. Permítanme intervenir. Antonio se levantó con una carpeta. Antes de que se tome una decisión, ruego revisar estos documentos que modifican completamente la situación legal de mi defendida. Colocó varios papeles ante la presidenta. Certificado de empadronamiento de Esperanza García en Avenida Pinares 24, piso 56. Propiedad de Miguel Hernández. Empadronamiento oficial desde hace 10 días. Mostró otro documento. Contrato de trabajo. La señora García trabaja en el restaurante El Bosque con contrato indefinido y cobertura social completa, incluido seguro médico para ella y su hija. Su sueldo supera el mínimo vital. Martínez se puso de pie de golpe. Esto es falsificación. Nunca vimos esos documentos. Porque no solicitó información actualizada, replicó Antonio. Se basó en datos obsoletos, lo que es una grave violación del procedimiento. Sacó un tercer documento. Informe de evaluación independiente del piso, realizado ayer. Las condiciones superan los requisitos más estrictos. La presidenta hojeaba los papeles, confundida. Además, continuó Antonio, quisiera llamar la atención sobre una coincidencia sospechosa. La denuncia por presunta negligencia se presentó justo después de la publicación del artículo que denunciaba las acciones corruptas del señor Martínez. Lo interpretamos como un intento de intimidar a los testigos del caso penal que se enviará a la fiscalía. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Nadie quería verse involucrado en un escándalo político. Propongo aplazar la audiencia para analizar estos nuevos hechos, dijo la presidenta tras consultar con sus colegas. Se pospone la sesión por 2 semanas. Exigimos el cierre total del caso por falta de fundamentos, insistió Antonio. No hay motivo para separar a la menor de su madre. La presidenta asintió. En efecto, dadas estas circunstancias, el caso queda cerrado por falta de fundamentos. Pero se mantendrá una supervisión periódica del entorno familiar. Esperanza soltó el aire entrecortadamente. Sus ojos brillaban con lágrimas, esta vez de alivio. Martínez, lívido de ira, murmuró algo a Jorge. Pero este, para sorpresa de todos, respondió en voz alta y firme. No, don Francesco. No seguiré participando en la persecución de personas inocentes. Al salir, Miguel vio que Esperanza miraba brevemente a Jorge y le hacía un leve gesto con la cabeza. No era gratitud, sino reconocimiento. De ese valor pequeño, pero real. Esa noche, el piso de Miguel estaba en silencio.
Isabella dormía plácidamente. Esperanza miraba por la ventana las copas de nieve girando bajo los faroles. «Estabas preparado para todo», dijo en voz baja. «Documentos, empadronamiento, evaluación del piso. ¿Cuándo hiciste todo?» Después de nuestra charla con Jorge, Miguel se puso a su lado. Antonio dijo que legalmente estábamos expuestos. Así que formalicé todo. Me parece raro no haberlo hecho antes. Gracias, ella se giró. Sus ojos brillaban con gratitud y algo más profundo. Nos salvaste. Nos salvamos juntos, le tomó la mano. Antes de conocerte, mi vida estaba vacía. Restaurante, cuentas, rutinas. Ni siquiera notaba la soledad. Esperanza no dijo nada, pero entrelazó sus dedos con los de él. Podríamos dejar todo así, añadió Miguel. Ya vives aquí, trabajas. Pero quiero que sepas que tú e Isabella no son solo inquilinas o empleadas para mí. Son mi familia. Se detuvo en esa palabra, pero luego continuó con más seguridad. Las amo. A las dos. Esperanza alzó la mirada. Sus ojos se encontraron sin miedo, sin duda, con ese nuevo sentimiento que había crecido entre ellos. Yo también, susurró. Sus labios se unieron en un primer beso, suave, tímido. Esa misma noche, Miguel convocó una reunión. Antonio ordenaba documentos, Alejandro tomaba notas y Pablo Navarro, chef y exmilitar, escuchaba en silencio. Ganamos la batalla de hoy, dijo Antonio. Pero Martínez no se rendirá. La demolición ilegal y la falsificación de pruebas son graves, pero insuficientes. Necesitamos más. Involucraré a medios regionales, afirmó Alejandro. Y contactos en Madrid. La historia de una madre a la que intentan arrebatar a su hija va a hacer ruido. Debemos golpear primero, añadió Pablo. Martínez está acorralado. Y la gente desesperada es peligrosa. Por primera vez, Esperanza intervino directamente. Jorge tiene más documentos. Tiene miedo de entregarlos directamente, pero dijo que los escondió en un compartimento del parque. Mañana me reuniré con él para recogerlos. Miguel quiso oponerse, pero vio la determinación en sus ojos. Ya no era la chica asustada que encontró en el barrio viejo. Era otra mujer, fuerte, segura. No irás sola, dijo él. Iremos juntos, lo corrigió ella, tomando su mano. El amanecer sorprendió a Antonio Gutiérrez trabajando. La pila de documentos crecía. Con los ojos rojos por el insomnio, seguía escribiendo. Esa demanda urgente era su arma. Cuando la luz azulada del alba atravesó las persianas, Antonio levantó el teléfono. Marcó el número de Fernando Rivera, viejo amigo de su padre, guardado para una ocasión que esperaba nunca llegara. Fernando, perdona la hora. Soy Antonio Gutiérrez. Sí, el hijo de José Luis. Tengo un caso urgente. Están intentando quitarle su hija a una madre, basado en un caso fabricado. Esa misma mañana, los habitantes del pueblo vieron en la portada de El Heraldo un gran titular. Imperio sobre huesos, como el vicealcalde destruye vidas de gente común. El artículo de Alejandro Torres ocupaba 2 páginas, con fotos de documentos, diagramas financieros y testimonios. En la sala de audiencias no cabía un alfiler. Periodistas, activistas y ciudadanos comprometidos llenaban todos los asientos. Miguel y Esperanza estaban en la primera fila, sus manos entrelazadas en un lazo firme, 2 personas unidas por la lucha contra una adversidad común. Ella, pálida pero con la cabeza en alto, solo sus labios apretados delataban la tensión. Él, aparentemente tranquilo, pero con una llama en los ojos, esa que no se apaga ni en la noche más oscura de desesperación. Cuando el juez declaró abierto el juicio, Antonio se adelantó con una carpeta bajo el brazo. Su alegato fue conciso, pero demoledor. Cada palabra, cada cifra, cada fecha golpeaban la imagen de Martínez como proyectiles contra una fortaleza sitiada.
Su señoría, esto no es solo un caso sobre si una madre cumple los requisitos para conservar la custodia, su voz resonaba en la sala en silencio absoluto. Es la historia de una persecución sistemática contra una mujer que se atrevió a enfrentarse a una red de corrupción. Solicito llamar al testigo que respaldará esta acusación. Jorge Mendoza entró cabizbajo, encorvado, sin mirar al público. Pero algo había cambiado en él, quizás la cabeza ligeramente más erguida, quizás el paso más firme. Se sentó en el banco de los testigos, enderezó los hombros y habló en voz baja, pero clara. Yo, Jorge Mendoza, fui participante directo y testigo de las maniobras organizadas por Francisco Javier Martínez. El objetivo, desalojar por la fuerza a los residentes del bloque número 13 para apropiarse del terreno con fines comerciales. Con cada frase, su voz ganaba fuerza. Habló de informes falsificados, averías provocadas en el edificio, presiones sobre los vecinos. Y finalmente, de lo personal. Yo, su voz tembló, su mirada se desvió un instante hacia Esperanza. También confirmo que Esperanza García fue objeto de acoso especial debido a nuestra relación pasada. Soy el padre biológico de su hija, a quien en su momento rechacé. El intento de quitarle la niña fue una venganza de Martínez, porque Esperanza no quiso abandonar su hogar y luego se convirtió en testigo clave del caso de corrupción. Martínez, sentado con rostro pétreo, se puso de pie de un salto. Señoría, esto es calumnia. Están coaccionando a mi asistente. El juez lo miró con frialdad. Siéntese, ciudadano Martínez. Tendrá oportunidad de hablar más tarde. Cuando le tocó a Esperanza, la sala contuvo la respiración. Se levantó lentamente, como si cargara un peso invisible sobre los hombros, el peso de meses de miedo e incertidumbre, el peso de la responsabilidad por una pequeña vida confiada a su cuidado. No sé hablar bonito, comenzó, y su voz tembló levemente. Solo quiero criar a mi hija. Que no conozca el hambre, el frío ni el miedo. Que nunca tenga que elegir entre comida o calefacción, como yo en aquella casa antigua. No bebí, no la abandoné, no me fui de fiesta. Trabajaba, la llevaba conmigo cuando no había con quien dejarla. Levantó la mirada, decidida. Estoy dispuesta a trabajar día y noche. A dar todo para que Isabella sea feliz. Aprendí a ser madre cada día desde que nació. Y seguiré aprendiendo el resto de mi vida. Es lo único que tengo. No me la quiten. El silencio que siguió fue tan denso que un sollozo ahogado bastó para romperlo. Incluso el juez, un hombre mayor de rostro cansado y sienes canosas, parpadeó varias veces, como quitándose algo de las pestañas. La decisión llegó tras una breve deliberación. Se archiva el caso de retirada de la patria potestad por falta de fundamentos. Se reconoce a Esperanza García como madre plenamente apta. Se rechaza la solicitud de separación temporal de la menor. El resto de palabras se perdió entre aplausos. Carmen Rodríguez, que había estado al fondo con Isabella en brazos, se acercó con lágrimas en los ojos y le entregó la niña a su madre. Esperanza la abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su cabello tibio, y por primera vez en meses se permitió llorar, esta vez, de felicidad. 3 días después se celebró la segunda audiencia, sobre la compensación a los residentes desalojados. Con las pruebas aportadas por Jorge y la presión mediática generada por los artículos de Alejandro, el resultado era inevitable. El tribunal ordenó indemnizaciones varias veces superiores a las ofertas iniciales de Martínez. A final de semana, una carpeta con un informe de investigación interna llegaba al despacho del gobernador. Martínez fue suspendido temporalmente y se inició un proceso penal por abuso de poder y fraude. Un mes después, el restaurante El Bosque brillaba de nuevo con todas sus luces. Las sanciones habían sido retiradas, los clientes regresaban y traían a sus amigos. La historia de resistencia ante un político corrupto le dio al lugar un encanto especial ante los ojos del público. Esperanza, vestida con un sobrio traje de administradora, recibía a los clientes en la entrada.
Sus movimientos eran seguros, su voz tenía autoridad. Había quedado claro que, tras aquella joven lavaplatos, se escondía una formidable organizadora. ¿Una mesa para dos? Por aquí, por favor. Ramón, acompaña a los señores, daba instrucciones. Los camareros obedecían con respeto, no solo por su nuevo cargo, sino por esa fuerza interior que ahora se percibía con claridad. La indemnización por la habitación en el viejo edificio, casi 20.000 euros, Esperanza no la usó para comprarse otro piso. Tras muchas conversaciones con Miguel, decidieron invertirla en ampliar el restaurante, abrir una zona infantil y una pastelería. El viernes, Miguel sorprendió al equipo anunciando un cierre anticipado. Gracias a todos. Mañana descansamos. Cuando todos se fueron, él mismo preparó una mesa en un rincón del salón, encendió velas y puso música suave. Esperanza, que acababa de terminar el cierre de caja, alzó una ceja con sorpresa. ¿Y esto? Nuestra primera cena de verdad. Miguel se acercó y tomó su mano. Isabella está con mamá. Esta noche es solo nuestra. Hablaron de todo, del trabajo, del futuro, de las pequeñas alegrías que ahora llenaban sus días. El restaurante respiraba silencio, las velas proyectaban sombras temblorosas en las paredes, y ellos estaban allí, envueltos en ese capullo de luz, dos personas que se habían encontrado en medio de la tormenta. Cuando terminaron de cenar, Miguel se puso serio. Sabes, toda mi vida le he temido a los vínculos. Más bien, al hecho de que todo lo bueno sea pasajero. Que la gente se va, traiciona, se rompe. Mi infancia me enseñó a no confiar, a mantenerme distante. Miraba la llama de la vela, buscando las palabras. Y luego llegaste tú. Con Isabella. Con tu orgullo y tu terquedad. Con tu fragilidad y tu fuerza. Y entendí que eso que temía es lo único que de verdad importa. El vínculo. La confianza. La vulnerabilidad. Miguel se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló ante una sorprendida Esperanza. Tú me diste una vida de verdad. Una familia de verdad. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo y la abrió. Cásate conmigo, Esperanza. Déjame estar contigo y con Isabella. Siempre. El anillo, modesto pero brillante, reflejaba la luz de las velas. Pero más brillaban las lágrimas en los ojos de Esperanza. Supe que dirías sí desde aquella noche en que nos sacaste de aquella casa, susurró, alargando una mano temblorosa. Se abrazaron en medio del restaurante vacío, dos personas que habían encontrado, en medio de la tormenta, no solo refugio, sino un verdadero hogar. Un hogar construido no con muros y techo, sino con apoyo mutuo, respeto y ese amor profundo que nace no de la pasión, sino de superar juntos los tiempos más oscuros. Esa noche, al volver a casa y recoger a Isabella, ya dormida, de manos de Carmen Rodríguez, Esperanza dijo en voz baja. Hoy llamé a Jorge. Miguel se quedó quieto, pero no dijo nada. Le dije que lo perdonaba. Bajó la vista hacia su hija, cuyo rostro cada día se parecía más al de su padre. Y que puede verla. De vez en cuando. Bajo supervisión. No porque lo merezca, sino porque ella tiene derecho a saber quién es su padre. Su voz temblaba, cargada de emociones no resueltas, pero también de esa sabiduría serena que solo da la maternidad, la capacidad de pensar en el futuro, no en los agravios del pasado. Quiero que crezcas sabiendo que perdonar no te hace débil, susurró Esperanza. Yo viví mucho tiempo con rencor hacia mis padres. No quiero que ella cargue ese peso. Miguel la besó en la sien, en silencio. Sabía lo difícil que fue esa decisión. Y la amaba aún más por esa fuerza interior, por romper el círculo de dolor. Afuera caía nieve, igual que aquella noche de noviembre en que se conocieron. Pero ahora ya no era enemiga, sino testigo silencioso del comienzo de una nueva historia que seguirían escribiendo juntos.